Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, abogado y además profesor en la Universidad de Buenos Aires, y es una personalidad y un referente respecto de estas cuestiones en la República Argentina. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, un placer. Un placer. ¿Alguna consideración inicial me gustaría tener de parte suya respecto de la aprobación de la reforma laboral? Bueno, no se aprobó todavía, falta en el Senado, pero prácticamente es un trámite, ¿no? ¿Cómo advierte usted esta cuestión? Me gustaría antes tratar el tema que estaban tratando ustedes, porque es correcto que nadie puede competir con China. Pero el principal problema que hay no es si alguien puede o no puede competir con China. Es la decisión total del actual presidente de decir: yo no negocio con comunistas. Que el problema de los negocios es de cada uno. Cuando vos decís que el problema de los negocios es de cada importador o de cada fabricante, lo que estás haciendo es desentenderte del problema. Porque China no exige, y esos eran los avances que tenía antes el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era justamente establecer pactos comerciales. Porque, en primer lugar, China no es una economía competidora nuestra, como sí lo es, por ejemplo, la economía norteamericana. China es complementaria. Entonces, era cuestión de arreglar intereses. Y los chinos, a diferencia de la política exterior norteamericana, no te meten bombardeos, no te secuestran presidentes, y lo que es más importante, no te exigen pactos leoninos, como por ejemplo el que se celebró posteriormente. Y todo esto es continuación de lo mismo. Y justamente, volviendo ahora sí, entrando en la reforma laboral, lo que no podemos olvidar, que este gobierno tiene el mismo tipo de manejo de la palabra de lo que se llamaba la neolengua en la obra de 1984 de George Orwell, en que el Ministerio de Guerra era el Ministerio de Paz, etc. Se presenta como un gobierno libertario, cuando en realidad es un gobierno liberticida. Pero el problema también es nuestro. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué entiende, Néstor, por libertad usted? ¿Qué entiendo por libertad? Sí. Tener límites según lo que te marca el derecho y no ir sobre los derechos y sobre las libertades de los demás. Eso es lo que entiendo por libertad. Manejar mi propia libertad con los límites que corresponde a un Estado de Derecho. Ahí tenemos dos problemas. El primero es que te están poniendo libertad es como elegir y poder imponer. En realidad así nunca usamos la palabra libertad. Cuando vos estás trabajando 12 horas y salís, decís: me liberé. Porque esa es libertad. O sea, salir de una coerción y de una restricción dentro de determinados límites. Por supuesto estamos hablando, pero hay algo que es fundamental. La libertad está siempre en una relación de lucha contra el poder. Ahora, yo le quiero preguntar lo siguiente, doctor Gibert. Esto que se aprobó, digamos, independientemente, queda claro de que acá, si la cosa no se mueve, si la economía no se mueve, podés tener la mejor ley laboral de la historia de la humanidad, que no vas a conseguir un solo empleo más, porque la economía es la que rige el principio de oferta y de demanda laboral. ¿Para qué vas a contratar? Ahora, claro, tal cual. Si no se vende nada, ¿para qué te voy a contratar? No me importa la ley laboral que yo tenga, digamos, eso es un anexo. Ahora, esto que se aprobó, o que se está por aprobar, ¿usted considera que es un avance, que es un retroceso? ¿Cómo lo ve usted? Eso de avance y retroceso para mí es claramente un avance hacia que no queden empleados. Esto es, dije, el gobierno de Milei es liberticida. Es decir, lo que hace es restringir toda posibilidad de libertad de quienes están sometidos al poder para someterlo a todos, los que justamente tienen verdaderamente el poder.
La libertad es siempre relacional. Por eso es fundamental entender eso. Lo segundo que tenemos que entender es que el gobierno, cuando establece esta ley laboral, por ejemplo, con el Banco de las Texas y todo ese tipo de cosas, Sí. no solo, es decir, hay algo que es fundamental. Es cierto que en última instancia lo que determina es la actividad económica. Y no es un problema tampoco de actividad de oferta y demanda. Es un problema de otro problema técnico-económico que es multiplicador y acelerador. Ahora, volvamos al concepto este. Sí hay formas que pueden provocar desempleo. ¿Por qué? Porque el salario tiene una tendencia a la rigidez. ¿Qué significa esto? Que si vos con tu familia tenés una determinada serie de consumos, por ejemplo, estabas acostumbrado a que tu hijo fuera a una escuela privada, cuando te bajan el sueldo, te obligan a laburar 12 horas, vos lo que tenés es que pedirle a otro que entre a trabajar. Y al mismo tiempo, al sacarte las horas extras, dejás de percibir ese dinero. Ya no lo podés ganar. Y eso hace que exista un mayor desempleo por mayor demanda inducida de trabajo por parte de los trabajadores. Doctor. Y eso es económico. Le quiero hacer una consulta. ¿Cómo le va? Buen día, soy Pablo Mesina. A ver, muchos colegas suyos, muchas personas expertas hablan de la inconstitucionalidad, ¿no? De varios de los artículos que están incluidos en estos títulos. ¿Usted ve presentaciones, judicialización? ¿Cree que la justicia puede actuar en consecuencia para ponerle un freno a lo que se ha votado? Dos cosas. Primero, es totalmente inconstitucional. Bien. Pero esta vez la Constitución solo la puede defender el pueblo en las calles. ¿Por qué? Porque junto con toda esta reforma, la otra reforma es anular la justicia del trabajo. Es decir, no podemos ser utópicos. Lo que están haciendo es colocar, al hacer desaparecer la justicia nacional del trabajo, lo que están haciendo es colocarlo bajo la égida del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, claro. Y por detrás ponen a la Corte. Con lo cual, absolutamente nada va a tener éxito durante los próximos 4 o 5 años. ¿Cómo? Espere un segundo. Frenemos un poco la máquina ahí. Yo lo que escuché, que no sé si es lo mismo que está diciendo usted, porque no se olvide de que nosotros no estudiamos Derecho, vamos despacito. Yo lo que escuché a lo largo de esta semana es que esto no iba a prosperar porque iba a haber muchos recursos, amparos, presentaciones en la justicia, etcétera, etcétera. Para ponerle un freno. Y que esta ley en realidad, claro, nunca se iba a terminar de poner en marcha. Lo que en realidad le interesa al presidente, por una cuestión de política, es blandir el mástil y decir, en mi gobierno se aprobó la primera reforma laboral, pero después la reforma esta no se va a poner en práctica, según yo lo que escuché por algunos especialistas. Y hay gente ¿Qué piensa usted respecto de esta cuestión? Hay gente que tiene muchas ilusiones y fantasías. Yo no las tengo. ¿Por qué? Porque usted ya lo anuló. Anuló la reacción judicial. Además, hay algo que es cada vez más claro. ¿Usted qué dice? ¿Que sí se va a poner en práctica esta ley? Sin lugar a dudas, si les conviene a ellos, le van a poner en duda, sobre todo el FAL, que es un robo y una destrucción del sistema de seguridad social. Lo mismo la baja de los aportes a las obras sociales. Lo que están buscando es quebrar el sistema de seguridad social, terminarlo de quebrar. Pero sí, está bien, pero no me quiero ir tan lejos. Cuénteme la interna judicial. Cuénteme la interna, no, pero esto es interesante. Esto es interesante. ¿Qué pasa con el tema de los jueces? ¿Quieren pasar o no quieren pasar a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires? Porque dicen que si pasan a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, los jueces van a decir, ninguno va a decir que esto es inconstitucional. ¿Cómo es la cosa? Explíqueme la interna, digamos, entre los jueces. Hay dos cosas que son fundamentales entender. El amparo es una petición de parte. Como tal, no es judicial. Segundo, un juez de primera instancia le puede dar bola. Un juez de segunda también. Pero va a estar ahí inmediatamente el Tribunal Superior de Justicia,
que a diferencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que los que firman tienen nombre, ¿quién conoce la totalidad de los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires? Y además el absurdo que es que decisiones del Ministerio de Trabajo de la Nación, o sea, una autoridad federal, sean analizadas desde un tribunal local. Se están cagando la Constitución por el lado que lo mire. Y eso lo van a hacer porque eso sí es muy operativo. Porque con eso pueden hacer lo que quieran. Por esa razón. ¿Pero los jueces van a pasar a la ciudad o no? ¿Quieren pasar? A ver, si quieren pasar o no quieren pasar, lo van a hacer manos militares. No, me refiero a toda la justicia laboral pasaría a la ciudad de Buenos Aires. Pero esto, digo, ¿se puede hacer? ¿Se va a hacer finalmente? Eso, a ver, estaba diciendo que es un gobierno liberticida, que la Constitución le importa un rábano. Por supuesto que por la Constitución no puede hacerlo. Yo cuando era chico iba a un bar que tenía un cartel, de que iban todos los abogados, que tenía un cartel que decía: en caso de golpe institucional, rompa el vidrio, y aparecía detrás un texto de la Constitución Nacional. Y eso es una ilusión que tienen muchos, porque lo primero que imagino yo es la hipótesis de todo lo que usted quería preguntar sobre el sexo y no se animaba a preguntar, de Woody Allen, en la que un rabino saca una cruz para parar la tentación de un seno gigante que lo quiere aplastar. Cuando vienen tanques y cuando hay una decisión asesina, como lo estamos viendo, porque ese es el otro punto. Él dice que vino a destruir el Estado. No, señores, lo que vino a destruir fue la sociedad civil. ¿La sociedad civil qué es? Todo ese tejido de relaciones, de actividades económicas, que hacen que una sociedad sea tal. Él vino a destruir la sociedad civil y vino a fortalecer el Estado, que es justamente ese aparato de coerción y represión. Hacia entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando en realidad lo que hace es un gobierno estatólatra, que incluso, fíjese qué cosa terrible, en el decreto que autoriza a la CIDE a detener gente sin orden judicial, el único lugar donde la Constitución admite detener gente sin orden judicial es una vez que ha sido declarado el estado de sitio. El estado de sitio no lo ha declarado nadie. No lo presentó en ningún momento como estado de sitio, pero les está dando esa facultad. Y cuando lo detienen, vaya a decirle a la Constitución, a la Constitución me defiende. Doctor, una de las cosas que tuiteó el presidente de la Nación fue que después de la media sanción, que ahora se espera la sanción definitiva el viernes que viene, dijo fin de los juicios laborales, fin de la industria del juicio. Por supuesto que ¿Usted cree que esto es así? Por supuesto que sí, porque además, como su perversión es total, le importa tampoco el derecho de defensa en juicio de la persona y de los derechos, no obstante todas sus afirmaciones. Si un abogado hace un reclamo que es rechazado, va a tener costas solidarias y se va a considerar conducta maliciosa y temeraria, aún así tuviera toda la razón del mundo. ¿Cuántos abogados se animan en esas circunstancias? Doctor, eso es directamente contra el derecho de defensa en juicio. Bien. Doctor Ariel Giver, gracias por estos minutos. Le mandamos un saludo y ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no, para